Bienvenidos todos, todas y todes a este curso titulado Estado de Derecho, Constitucionalismo y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Hoy tendremos la clase número 8 del módulo 5 sobre derechos fundamentales con la profesora Viviana Ponce de León. Ella es doctora en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es abogada, especialista en Derecho Constitucional y es profesora auxiliar del Instituto de Derecho Público de la Universidad Austral de Chile. Profesora, tiene su tiempo. Gracias, Catalina. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Quiero partir diciendo que me alegra muchísimo tener la oportunidad de conversar con ustedes esta tarde. Y hay muchísimos temas que abordar. Probablemente la agenda constituyente va a estar marcada por el debate en torno a los derechos fundamentales, pero antes de partir, solo quisiera agradecer al Círculo de Estudios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos por organizar este curso y también por la invitación. Dicho eso, voy a compartir con ustedes una presentación para guiar la conversación. ¿De acuerdo? ¿Pueden ver bien? Perfecto. Sí, se ve bien. Gracias. Bien. Entonces, voy a partir con una cuestión que probablemente ustedes ya tuvieron oportunidad de analizar en un módulo anterior, que es el diagnóstico de la crisis política que está experimentando nuestro país como una reacción al modelo. Un modelo que comprende un sistema político, jurídico, económico y social que conduce a una erosión o más todavía a una destrucción de lo público y que es abusivo. Este sistema contribuiría o conduciría a la destrucción de lo público en un sentido bien literal, porque tiende a la privatización o a la desestatización de aquello que nos interesa a todas y todos, como la salud, la educación, el sistema de previsión social, los recursos naturales, etc. Y sería abusivo, por otro lado, porque si bien tiene o produce ciertas externalidades positivas, genera riqueza, no produce externalidades de manera equitativa, no se distribuye esas ganancias o esa riqueza entre toda la colectividad. Y cuando nosotros examinamos el tipo de demandas que se levantaron a partir del estallido social, nos podemos dar cuenta de que esta idea está muy presente, por ejemplo, en algunas pancartas o en algunos lienzos o en leyendas que aparecen en los muros de las ciudades de Chile, donde se hace una apelación directa, un cuestionamiento directo al modelo neoliberal, ¿cierto? A veces de manera muy explícita, como en las dos imágenes superiores de la lámina, o a veces en forma un poco más indirecta, implícita, a través de la referencia a no más abusos. Pero ¿qué significa esto del modelo neoliberal? ¿Qué implica? Si nosotros tuviéramos que sintetizar o resumir las características esenciales de este modelo, diríamos que una de sus primeras notas distintivas es una expansión de las lógicas mercantiles a todas las áreas del quehacer estatal, social e individual. Es decir, bajo un modelo de gobernanza neoliberal, toda la realidad se interpreta con lentes económicos. Por otro lado, una segunda característica del modelo neoliberal involucra una concepción antropológica, una concepción del ser humano de carácter radicalmente individualista, una comprensión más bien atomizada de la sociedad, no basada en grupos, no basada en nuestros vínculos de dependencia recíproca con otras y con otros,
¿ya? Ese tipo de relaciones están más o menos invisibilizadas y son vistas incluso hasta con malos ojos bajo este modelo. Y finalmente, una tercera característica que presenta el modelo diría relación con la relativización del sistema democrático y la desconfianza hacia la soberanía popular, que es un poco irracional desde esta perspectiva. El modelo neoliberal privilegia conceptos relacionados con la eficiencia, por ejemplo, o con la modernización del gobierno, pero la democracia es algo que es sospechoso, que es visto como con recelo. Entonces vamos viendo cada uno de estos elementos uno a uno y también cómo se proyectaron en el estallido social y cómo se aprecian en la Constitución. Lo primero les decía yo que es esta expansión de las lógicas mercantiles como paradigma epistémico para comprender toda la realidad. Entonces, desde esta perspectiva, el rol del Estado deja de ser la protección de los derechos de las personas, o por lo menos ese deja de ser el rol central del Estado, y su función fundamental pasa a ser la protección del mercado, ¿ya? Asegurar que el mercado funcione adecuadamente. Y para satisfacer este rol de protección del Estado, del mercado, perdón, el Estado utiliza herramientas o técnicas jurídicas y políticas que suponen o que se traducen en la práctica en un repliegue del Estado, ¿ya? En que el Estado desaparece y le cede su rol a agentes de mercado. Genera un ámbito de inmunidad para el mercado frente a la acción estatal. Ahora, eso no significa que bajo un modelo de gobernanza neoliberal no haya ninguna intervención del Estado. Puede haberla y de hecho se considera aceptable en cuanto sea necesaria para garantizar las condiciones institucionales que hagan posible el funcionamiento de un régimen de mercado. O sea, la regulación, por ejemplo, que puede existir en un modelo neoliberal es una regulación dirigida no a limitar la libertad, sino más bien a maximizarla. Y finalmente, un último punto dentro de esta primera característica es que la prestación de ciertos servicios sociales básicos que tradicionalmente se consideran como servicios que deben ser provistos por el Estado se condicionan a un pago. Entonces, ¿dónde podemos apreciar estas ideas en el marco del estallido social? Bueno, a propósito, por ejemplo, de el sistema previsional, a propósito de el sistema de asignación de derechos de agua, a propósito de nuestro sistema de salud, a propósito de lo que para nosotros es el mercado de la vivienda, pese a que a nivel comparado y a nivel internacional se puede construir un derecho a la vivienda, respecto de la naturaleza y de los recursos naturales, y respecto de la educación, entre otros derechos, ¿ya? Pero desde ya podemos advertir que hay una conexión fuerte entre esta primera característica del modelo neoliberal y los derechos. ¿Ya? ¿Cómo se proyecta en concreto esto en nuestra Constitución? ¿Dónde podemos apreciar que aparece? Hay varias cosas, no solo son las que están aquí en la lámina. Por ejemplo, desde ya podemos observar que nuestra Constitución contempla un catálogo bastante reducido de derechos sociales, la mayoría de los cuales no está cubierta por la acción de protección, cosa que en realidad yo encuentro buena porque no creo que la acción de protección sea el mejor mecanismo, ¿ya? Pero el problema es más bien que no solo no están cubiertos por la acción de protección, sino que no están cubiertos por ninguna acción, por ningún mecanismo que tenga por objetivo asegurar su efectiva vigencia. Hay algunos aspectos muy reducidos de los derechos sociales cubiertos por la acción de protección. Por ejemplo, el inciso quinto del artículo 19, numeral 9, que aparece aquí en la lámina, que se refiere al derecho de cada persona a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o privado. Parece que ese es un aspecto más bien relacionado con la libertad de elección de las personas como consumidoras y no con el derecho fundamental al derecho a la salud.
Otro aspecto en que se proyecta esta primera característica del modelo neoliberal lo podemos observar a propósito de distintos ámbitos de lo que yo denomino propietarización de recursos naturales. Por ejemplo, en el artículo 19, numeral 23 de la Constitución se consagra la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes. Hay algunas excepciones, pero que no están referidas, por ejemplo, a bienes que tengan un valor ecológico o ambiental, sino que se incluyen otras categorías de bienes. Por su parte, y esto quizás es lo más controversial, en el artículo 19, numeral 24, inciso 11 de la Constitución, se establece que los derechos que los particulares tengan sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Las aguas son bienes nacionales de uso público y técnicamente conservan ese carácter en el Código de Aguas y en la Constitución. La Constitución no privatiza directamente las aguas, pero de facto el efecto práctico que tiene esta regla que yo estoy comentando es uno muy similar al de la privatización de las aguas, porque privar a un particular de este derecho conlleva o solo se estimaría aceptable en la práctica en la medida que vaya aparejada al pago de una indemnización y si nosotros consideramos las sumas por las cuales se transan estos derechos de aprovechamiento de aguas en el mercado hídrico, nos vamos a dar cuenta que son sumas casi imposibles de pagar por cualquier Estado. ¿Ya? No hay patrimonio fiscal que resista. En cuanto a la segunda característica del modelo neoliberal, esta concepción antropológica radicalmente individualista. El sujeto neoliberal, la persona desde la perspectiva del modelo neoliberal, es concebida como un sujeto absolutamente responsable de sus propios resultados o rendimientos, como si fuera un emprendimiento en sí misma. Y de ahí que para la construcción de este sujeto se enfaticen de manera muy fuerte valores como la autonomía, la responsabilidad individual, el autocuidado, que son, dicho sea de paso, más o menos los mismos valores que se nos transmiten que debieran ser los centrales para enfrentar la pandemia en Chile, por ejemplo, mucho más que la solidaridad. ¿Ya? En ocasiones se describe en la literatura especializada sobre el tema al sujeto neoliberal como racional, calculador, egoísta, competitivo, es decir, es un ser que busca maximizar su propio interés individual. Pero hay un matiz importante, porque el sujeto neoliberal tiene inclinaciones solidarias o altruistas hacia su familia, hacia su círculo más cercano. Y la implicancia más importante que tiene esa inclinación altruista limitada es que tiende tiene el efecto de liberar al Estado de su responsabilidad en materia de cuidados. Eso pasa a ser una cuestión que le corresponde a la familia, que le corresponde al entorno privado de cada persona. Y esto se conecta con esta idea que yo les planteaba de que el modelo neoliberal no reconoce al individuo como un sujeto situado en varias relaciones recíprocas de dependencia, sino más bien como un sujeto aislado y casi en una posición antagónica respecto de otras y de otros. Y eso implica desconocer en alguna medida también que hay ciertos grupos que como un todo tienen una determinada identidad construida histórica, culturalmente, políticamente, y que viven una realidad común. Muchas veces una realidad que está marcada por una estructura que les es hostil, ¿ya? Una estructura patriarcal, una estructura capacitista, una estructura racista, etcétera, etcétera. ¿Cómo se proyecta esto en nuestra Constitución? Si nosotros miramos el artículo 19, numeral segundo, observamos allí que la garantía constitucional de la igualdad está concebida más bien en términos individuales. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y bueno, hay otras cosas ahí en la norma,
pero una parte que me interesa destacar es que se señala que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. ¿Qué es lo que hace esta disposición? Lo primero que hace es abrazar una concepción formal de la igualdad. Con esto quiero decir que se reconoce una forma de igualdad que se satisface en la medida que las normas sean formalmente las mismas para todas y todos. Pero los problemas que tenemos como sociedades hoy en día no se deben tan solo a que las normas puedan ser distintas para distintos grupos, sino más bien el problema es que hay ciertos sesgos, hay ciertos estereotipos, hay ciertos prejuicios que están fuertemente arraigados en nosotras y nosotros y que se proyectan a nuestras instituciones y que se proyectan al derecho y que terminan marginando y excluyendo a ciertos grupos que históricamente se encuentran en una posición de desventaja. Por otro lado, la referencia que se contiene en este artículo 19, numeral segundo, a la prohibición de diferencias arbitrarias, conduce a una concepción más bien pobre del derecho a la igualdad y la no discriminación, porque lo que se proscribe, en definitiva, es que se hagan diferencias que sean absolutamente caprichosas e infundadas. Ese es un estándar bien bajo. Hay muchas ocasiones en que se van a hacer diferencias que en estricto rigor son fundadas, no son caprichosas, pero que sin embargo tienen efectos discriminatorios o tienen efectos lesivos para ciertos grupos. Y les pongo un ejemplo. Esta idea que está estadísticamente avalada de que las mujeres vivimos más que los hombres, pues es una idea que tiene una valoración absolutamente neutra o hasta positiva, se podría decir, en nuestra sociedad. Pero cuando la recoge el derecho, puede tener un efecto desfavorable en cuanto a el goce por parte de las mujeres del derecho a la previsión social. Puede tener un impacto en la cuantía de las pensiones que reciben las mujeres. Y el último punto, la última característica del modelo neoliberal está, como les decía, asociado a la relativización de la democracia. La Constitución de 1980 instauró un sistema de democracia protegida que se caracteriza por una excesiva desconfianza hacia la deliberación popular y hacia la regla de la mayoría. Y se dice que la Constitución de 1980 fue diseñada con el propósito deliberado de posibilitar el programa político de la dictadura e impedir o dificultar severamente la implementación de otros programas políticos distintos a futuro. Y esto está condensado muy bien en una cita muy famosa de Jaime Guzmán, ¿cierto?, que hace referencia a que la cancha de juego esté diseñada de tal manera que obligue al adversario a tener un curso de acción no muy diferente del que uno mismo tendría. Estoy parafraseando en todo caso. Y este sistema en la práctica se traduce en la imposibilidad de adaptar nuestro ordenamiento jurídico y nuestras políticas públicas a las legítimas demandas de la sociedad, ¿cierto? Se puede avanzar a veces incluso en discusiones legislativas, pero sin embargo hay distintos mecanismos, distintos sistemas de veto al sistema político que de alguna manera pueden ir trabando la discusión. Y esto también ha estado muy presente en las movilizaciones sociales, en las reivindicaciones por mayores espacios democráticos, por mayor participación, por mayor reconocimiento de la agencia política del pueblo. En la Constitución, esto tiene, en la Constitución y cuando hablo de Constitución me refiero al texto mismo y también a las prácticas que se han desarrollado al alero de la misma, nosotros podemos encontrar distintas aplicaciones de esta idea partiendo desde la interpretación originalista del texto constitucional que ha llevado a un reconocimiento masivo y casi incuestionado en algunos tribunales de el principio de subsidiariedad, por ejemplo, como un principio de rango constitucional, o a la idea de orden público económico, pese a que en el texto constitucional no aparecen mencionadas en ninguna parte, ¿cierto? Pero sí aparecen en las actas de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución.
¿Y por qué esto tiene que ver con esta idea de la relativización de la democracia? Bueno, porque una interpretación originalista tiene el efecto de bloquear una interpretación evolutiva o democrática que vaya a la par con, con el avance o la evolución de la sociedad. También en nuestra Constitución nos encontramos con que la participación popular es esporádica, es episódica, se limita a algunos eventos aislados cada 4 años, elecciones, en las cuales la participación por lo demás es voluntaria, y eso sería todo, ¿cierto? Las elecciones y los plebiscitos, que son muy excepcionales. Hay algunos mecanismos participativos reconocidos a nivel local, pero la mayoría de ellos no son obligatorios y por lo tanto para la autoridad no es vinculante, no tienen un deber de utilizarlo. Fuera de eso, existe un sistema bastante complejo de vetos al proceso político, que está articulado hoy en día sobre todo a partir del control preventivo, pero en general de todos los mecanismos de control del Tribunal Constitucional, el quórum supramayoritario de reforma constitucional, los quórums supramayoritarios de aprobación de ciertos tipos de leyes, como las leyes orgánicas constitucionales. Y aquí cabría mencionar también el fuerte control que tiene el Ejecutivo sobre la agenda del Congreso. Por ejemplo, en la forma de una iniciativa legal, a veces exclusiva, en la posibilidad de disponer urgencias para la tramitación, para la discusión de ciertos proyectos de ley, vetos directos, etc. Y por último, se puede apreciar también una intención o una pretensión de desarticulación de la acción colectiva en la Constitución, por ejemplo, reconociendo un rol sumamente limitado a los sindicatos. No se les reconoce, por ejemplo, como titulares del derecho a huelga. Ese se reconoce como un derecho estrictamente individual. Y entre las normas a partir de las cuales se construye el principio de subsidiariedad al que yo hacía alusión hace un momento, se encuentra justamente una norma que se refiere a una limitación a las actividades en las que pueden intervenir los sindicatos. No pueden intervenir en actividades de corte político partidista. Se entiende que son esferas de acción completamente disociadas entre sí. El tema va más allá del estallido social, porque el modo en que la Constitución vigente concibe y configura los derechos no solo agudiza y genera o potencialmente algunas desigualdades sociales, sino que también en la práctica hemos podido apreciar que impide responder adecuadamente a épocas de crisis. Y hay una serie de discusiones que se han dado a propósito de cuál debería ser la respuesta adecuada del Estado a la pandemia, que han sido algunas más exitosamente bloqueadas, otras menos, pero en las que siempre ha estado en duda la constitucionalidad de la medida. O sea, siempre se erige la Constitución como un posible obstáculo para su adopción. En circunstancias que, bueno, se podrá discutir si son las mejores, si son convenientes políticamente o económicamente o no, pero pareciera que no es inequívoco que hayan problemas de constitucionalidad. Un ejemplo muy paradigmático y que estamos presenciando hasta el día de hoy dice relación con el retiro del 10% de los ahorros previsionales. Pero también ha pasado con la discusión acerca de la regulación de medicamentos e insumos médicos, con el postnatal de emergencia, y así sucesivamente con una serie de otras propuestas que se han formulado en los últimos meses. En este punto yo creo que ya estamos en condiciones de esbozar una primera conclusión parcial, modesta y quizás obvia, pero que vale la pena recordar, que es que las demandas sociales que dieron origen al proceso constituyente están marcadas, están definidas por la específica forma en que se consagraron ciertos derechos fundamentales en la Constitución vigente. Y desde ese punto de vista no es descabellado suponer que parte de la solución podría estar también en la manera en que se configuren los derechos fundamentales en una nueva Constitución. Por lo menos es algo en lo que tenemos que poner atención.
Entonces, ¿qué debería decir la nueva Constitución? Yo sé que quizás, como aparece aquí en la lámina, podría transmitir la idea de que tengo una respuesta clara, pero la verdad es que aquí quizás deje abiertas más interrogantes que lo que pueda dar lugar a certezas. Pero tengo o hay una intuición más o menos compartida y generalizada de por dónde podría ir la cosa, más allá de que puedan haber dificultades respecto de cómo aterrizar esto. Hay una idea de que a través de la consagración de un Estado social y del reconocimiento de derechos sociales se podrían aliviar en alguna medida las tensiones sociales que dieron lugar a la crisis política. Y que también podría ser necesario avanzar hacia la desmercantilización de bienes públicos. Y que también sería conveniente o necesario introducir una cláusula robusta de igualdad y promover una participación ciudadana regular, incidente, informada, etc. Aquí no está todo tampoco, ¿eh? Hay algunas cosas que debería decir la Constitución que creo que por tiempo no voy a alcanzar a decir, pero es solo para que sepan que esta no aspira a ser una propuesta o un esbozo de propuesta acabado y exhaustivo, ¿ya? Pero vamos viendo. Respecto del Estado social y los derechos sociales, hay varias formas para instaurar desde un punto de vista estrictamente positivo constitucional. No estoy hablando ahora de la parte económica ni de la institucionalidad asociada con el Estado social, sino de cómo en el texto de la Constitución recogemos un Estado social. A veces basta, o a veces se operativiza, se implementa esta idea a través de una cláusula que reconoce que un Estado tiene el carácter de Estado social, como ocurre, por ejemplo, en Alemania, aun cuando el catálogo de derechos sociales pueda ser más o menos limitado, ¿ya? Pero eso por lo menos deja una puerta abierta al Estado, opera como una especie de habilitación para que pueda crear nuevos derechos sociales por la vía legislativa. Otra posibilidad puede ser el crear catálogos de derechos sociales de carácter más bien detallado, minuciosos, como por ejemplo en la Constitución de Portugal o en la Constitución de Ecuador. Y a veces también una fórmula que se utiliza es la de hacer alguna apelación, alguna referencia a la solidaridad como principio del Estado, que también sirve de habilitación o se suele utilizar, se suele entender por los tribunales como una habilitación para adoptar medidas redistributivas y medidas de carácter solidario. Pero más que la enunciación de derechos en la Constitución, lo que importa es el contenido que se define para cada derecho, y nosotros mismos y nosotras mismas podemos constatarlo. En la Constitución chilena hay técnicamente derechos sociales, pero son letra muerta. Son letra muerta porque el contenido que se les asigna en nuestra Constitución es un contenido que va más en la línea de resguardar los aspectos individuales del respectivo derecho y los aspectos relacionados con la libertad de elección de sistemas de provisión públicos o privados. Y más importante todavía que la definición del contenido del derecho, el modo en que se consagran textualmente en la Constitución, son los mecanismos para hacerlos efectivos en el evento de no ser satisfechos por el Estado. Yo ya les dije que yo particularmente no era muy partidaria de hacer extensiva la acción de protección tal cual como es concebida hoy en día en nuestra Constitución a los derechos sociales, porque el recurso de protección es una acción que se basa en la litigación individual. ¿eh? Y eso significa que los beneficios de cada fallo se extienden únicamente a la persona que decidió iniciar el proceso, no se extienden a la colectividad como un todo. Y litigar ante los tribunales superiores de justicia
no es barato. Es cierto que hay distintas organizaciones que prestan servicios jurídicos de forma gratuita, pero tampoco pueden cubrir toda la demanda que hay en Chile. Por lo tanto, no todas las personas tienen el dinero para litigar. Tampoco todas las personas tienen el tiempo para litigar. Tampoco todas las personas tienen la información necesaria para litigar. Y eso significa en la práctica, y así se ha evidenciado en otros países, que estos mecanismos individuales de litigación para judicializar los derechos sociales terminan produciendo efectos sociales regresivos. Hay otras fórmulas, ninguna es perfecta, pero para que las tengan en cuenta de ejemplos de qué otro tipo de cosas habría que pensar a propósito de un Estado social y de los derechos sociales en una nueva Constitución. Por ejemplo, en la Constitución de Colombia se recoge la figura del defensor del pueblo, que en realidad existen varias constituciones, tanto en Latinoamérica como en Europa. Y en el caso de Colombia en concreto, se le otorga la atribución de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, que es también una forma de promoción, de cumplir con los deberes estatales que se tienen frente a los derechos fundamentales, que va más allá de la sola judicialización, que tiene que ver con la concientización en torno a la existencia de estos derechos. Y además, en línea con estas otras técnicas alternativas que no son de judicialización propiamente tal, pese a que las hay también en la Constitución de Colombia, se establece que el defensor del pueblo puede requerir de las autoridades las informaciones necesarias para el ejercicio de sus funciones. O sea, otra forma puede ser exigir una rendición de cuentas. Y por otra parte, tenemos el caso de Portugal, donde se establece que el Tribunal Constitucional apreciará y verificará el no cumplimiento de la Constitución por omisión de las medidas legislativas necesarias para hacer exigibles las normas constitucionales a requerimiento de varias autoridades, entre las cuales se encuentra el defensor del pueblo. O sea, acá la lógica es que en principio, el primer destinatario de los derechos sociales, de los derechos fundamentales en general, pero en particular de los derechos sociales, sería el legislador, el Congreso Nacional en nuestro caso. Y si el Congreso Nacional no dicta las leyes necesarias, no dicta las normas necesarias para hacer operativo ese derecho en la práctica, entonces el defensor del pueblo puede requerir al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de esa omisión, de esa inactividad del legislador. ¿Ya? Bueno, hay otra discusión respecto de qué también funcionan estas técnicas en la práctica, pero el punto es que hay que pensar en los derechos sociales y en el Estado social en distintos niveles, a nivel del texto constitucional, a nivel de la institucionalidad asociada a su exigibilidad, a su operatividad, y en términos económicos también, en términos de la sustentabilidad del sistema. La segunda propuesta, si se quiere, dice relación con la desmercantilización de bienes públicos. Actualmente nuestra Constitución permite que se otorguen distintos títulos que habilitan a los particulares para el uso, aprovechamiento y explotación de bienes públicos. Concesiones, permisos, autorizaciones, licencias, etc. Pero no establece ninguna contraprestación o condición para acceder a esos distintos títulos. En circunstancias que su otorgamiento implica privar a la comunidad de algo, ¿cierto? Para que solo una persona o para que solo una empresa los aproveche. Y de hecho, como ocurre en el caso de las aguas, estos títulos se otorgan de forma prácticamente gratuita y perpetua. Ha sido una tremenda lucha en el Congreso por varias décadas tratar de morigerar estas condiciones e incluso quedan cubiertas por la garantía de la propiedad, por la garantía constitucional de la propiedad y por expresa disposición constitucional, lo que termina blindando o reforzando todavía más la protección de estos títulos. Entonces, pareciera que una nueva Constitución debería reconocer que el uso privativo de bienes públicos requiere de algún tipo de contraprestación, en dinero o de otra forma,
alguna contribución de vuelta a la sociedad por ese bien cuyo uso, cuyo aprovechamiento está perdiendo en parte. Y que el otorgamiento de estos títulos en ningún caso puede implicar la apropiación, aunque sea de facto, de los mismos. O sea, siempre estos bienes tienen que retener su carácter público. ¿Cómo se podría ver esto en una constitución? Aquí hay algunos ejemplos. Un par tiene que ver con el derecho al agua, pero hay otro que tiene que ver con la vivienda, que me pareció que era pertinente para ilustrar que esto puede operar en varios escenarios. Por ejemplo, en la Constitución de Eslovenia se nos dice que toda persona tiene derecho al agua y que como una prioridad y de forma sustentable los recursos hídricos deben ser usados para el suministro de agua potable y el uso doméstico de la población, o sea, se establecen prioridades de uso, y en este respecto se dice no serán un bien de mercado, no se condiciona el acceso a ellos a un pago, o digamos no se condiciona de manera determinante y excluyente a un pago. Otro ejemplo está dado por la Constitución de España, en cuyo artículo 47 se establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. O sea, se introduce una regla específica que excluye o sustrae de este ámbito la aplicación de criterios estrictamente mercantiles. Y además se indica la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos, cuestión que es totalmente contraria a lo que ocurre en Chile. Las plusvalías que derivan de la acción urbanística, de la planificación urbanística de las autoridades locales, es una plusvalía que va enteramente al sector inmobiliario. No son aprovechadas, no son distribuidas entre la comunidad como un todo. Y por último, un tercer ejemplo se encuentra en la Constitución de Uruguay, de acuerdo con la cual el agua es un recurso natural esencial para la vida, y entre varias otras cosas que se mencionan en la norma se señala que la política nacional de aguas y saneamiento estará basada en el principio por el cual la prestación del servicio de agua potable y saneamiento deberá hacerse anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico. Así que hay fórmulas también para introducir consideraciones relativas al interés de la comunidad y no solamente de mercado. En cuanto a la propuesta de una cláusula más robusta de igualdad, como yo les comentaba en la primera parte de la exposición, la Constitución vigente recoge una visión más bien pobre de la igualdad que condiciona o limita las posibilidades del debate legislativo y jurisdiccional. Y por esa razón parece necesario incorporar en una nueva Constitución el derecho a la no discriminación. En realidad el artículo 19, numeral segundo, no menciona la no discriminación, lo que sí proscribe son las diferencias arbitrarias. La no discriminación solo está mencionada en el artículo 19, numeral 22, acerca del trato que el Estado debe dar en materia económica a los particulares. Y también debería incorporarse las categorías indiciarias de discriminación, o sea, las categorías o los grupos respecto de los cuales una discriminación haría sospechar, una diferencia haría sospechar a priori que hay una discriminación arbitraria, como por ejemplo el género, la raza, la nacionalidad, la identidad de género, la orientación sexual, entre muchas otras, e idealmente dejar esa enunciación abierta, porque el catálogo de grupos que se pueden considerar como históricamente desaventajados o que se encuentran en una especial posición de vulnerabilidad dentro de la sociedad es una cuestión que puede ir variando con el tiempo. Y también se debería habilitar expresamente a la autoridad a adoptar medidas de acción afirmativa, que son herramientas que permiten hacer diferencias que operan a favor de estos grupos desaventajados, que son herramientas destinadas a acelerar el logro de la igualdad real de manera que
cuando se traten de discutir e implementar, no surja cada vez la duda de si es posible hacer algo así en nuestro ordenamiento jurídico y no estén expuestas a un cuestionamiento ante el Tribunal Constitucional. Un buen ejemplo de cómo se podría recoger todas estas ideas en una disposición constitucional está dado por la Carta Canadiense de Libertades y Derechos de 1982, que forma parte de la Constitución de Canadá y en cuya sección 15ª se establece: todos son iguales ante la ley y esta se aplica igualmente a todos, y en ese sentido se recoge la misma idea de igualdad formal que aparece en nuestra Constitución actual, pero se agrega: y todos tienen derecho a la misma protección y al mismo beneficio de la ley. O sea, los efectos de la aplicación de la ley son también, o se espera también, que sean igualitarios. Y se agrega: independiente de toda discriminación. O sea, no se proscribe únicamente la discriminación directa, esto es cuando una autoridad del Estado o de otro tipo hace diferencias explícitas entre distintos sujetos, sino que también se incluye la discriminación indirecta o la discriminación estructural, que tiene lugar cuando una práctica o una norma aparentemente neutral produce efectos discriminatorios en la práctica. Y se reconocen también estas distintas categorías sospechosas o indiciarias de discriminación en la parte en que se señala especialmente de discriminación fundada en raza, origen nacional, perdón, o étnico, color, religión, sexo, edad o deficiencias mentales o físicas. En la segunda parte de esta misma disposición se agrega que este párrafo primero no precluye, no excluye ninguna o no prohíbe ninguna ley, programa o actividad destinada a mejorar la situación de individuos o de grupos menos favorecidos. Y con eso entonces se recoge esta idea de habilitar o hacer posible las medidas de acción afirmativa, ¿ya? Y especialmente cuando tienen por objeto beneficiar a estos grupos históricamente desaventajados. La cuarta y última propuesta que me gustaría discutir hoy tiene que ver con la participación ciudadana, que reviertan este sistema de democracia protegida. Y aquí usualmente lo que se nos tiende a venir a la mente es democracia directa, ¿cierto? Cuando pensamos en cómo fomentar la participación, usualmente pensamos en plebiscitos, en referéndum, y yo diría que obviamente esas herramientas tienen alguna posición, tienen algún lugar, pero no son lo único. Y de hecho, ni siquiera estoy segura de que sea lo más importante. Yo creo que lo más importante es privilegiar mecanismos de participación que propicien la deliberación ciudadana, que propicien el intercambio de ideas, por sobre aquellos mecanismos que únicamente ofrecen alternativas binarias de respuesta: está de acuerdo, no está de acuerdo, sí o no, y que además vienen de arriba, o sea, vienen dadas por la autoridad. Y en este sentido, me parece que deberían considerarse herramientas que permitan a la ciudadanía introducir temas en la agenda pública, en la agenda de la toma de decisiones, y que obliguen a las autoridades a pronunciarse sobre esos temas. No necesariamente que acojan tal cual la propuesta de la ciudadanía, pero que estén obligadas las autoridades a emitir un pronunciamiento sobre ellas y que estén obligadas a dar razones de por qué no, por ejemplo, la acogen, o por qué no la acogen totalmente y solo parcialmente. Y como tercera cuestión, que parece muy urgente en Chile, es necesario diseñar mecanismos e instituciones que permitan el destrabamiento de la política, porque pareciera que todo en nuestro sistema político nos empuja al choque. El sistema presidencial empuja al choque entre el presidente de la República y el Congreso Nacional. Y la solución para destrabar, para desarticular ese conflicto es todavía más traumática: la intervención del Tribunal Constitucional, donde hay un claro ganador y un claro perdedor, que puede variar según las circunstancias del caso y que deja las relaciones muy tensionadas entre nuestros distintos órganos, que al final de cuentas deberían operar bajo una lógica de colaboración y coordinación.
¿ya? Pero lo que propicia el sistema es más bien que operen en una lógica antagónica. ¿Qué ejemplos se me ocurren a mí que podrían ser pertinentes aquí? La verdad es que el listado es infinito, yo solo puse algunas cosas y aquí me salté los artículos porque estas distintas herramientas están consagradas en varios ordenamientos jurídicos a nivel constitucional, a nivel legal. Algunas de ellas están reconocidas en Chile, probablemente no con carácter vinculante y tampoco a nivel constitucional, ¿ya? Pero más bien me quisiera limitar aquí a hacer como un mapeo de algunas ideas, porque tampoco son todas. Por ejemplo, la iniciativa legislativa legislativa o reglamentaria popular, que también uno podría pensar para determinado tipo de organizaciones que se quiera proteger, ¿ya? Que signifique que reuniendo un determinado número de firmas se fuerza una determinada discusión ante el Congreso o ante una autoridad administrativa para que dicte un tipo de norma, ¿ya? Este tipo de iniciativas se caracterizarían, a diferencia de lo que ocurre con un referéndum o por un plebiscito, por no venir dado por una consulta de la autoridad, desde arriba hacia abajo, sino que desde abajo hacia arriba. Esta es la ciudadanía la que levanta un tema y lo pone en la agenda pública. Consultas y audiencias públicas donde se puedan debatir distintos temas de interés general, sobre todo si esto ocurre a nivel local, que eso también hace que la deliberación sea mucho más viable. La moción de referéndum o plebiscito, que es distinto al referéndum o plebiscito en sí mismo. Las rendiciones de cuentas, la presencia descentralizada de cuerpos de representación, de manera que puedan haber, por ejemplo, comisiones que operen a nivel local, el fortalecimiento y resguardo del derecho a la propuesta, bueno, y también otras medidas más bien de carácter horizontal, es decir, que operen entre los distintos órganos del Estado y que distribuyan entre todos ellos de manera un poco más equitativa el poder de agenda y el poder de decisión. Desde luego, como mínimo, pensar en suprimir algunas atribuciones del Tribunal Constitucional y racionalizar su mecanismo de integración o las reglas de decisión. Lo mismo con las relaciones entre el presidente de la República y el Congreso Nacional, que parecen estar más bien desequilibradas. Eso es como mínimo, ¿cierto? También podríamos pensar en un sistema donde no haya tribunal constitucional o en un sistema distinto al presidencial. Pero la discusión debería partir por lo menos de atenuar lo que tenemos y no robustecerlo todavía más. La cuestión en todo caso, cualquiera sea el mecanismo concreto que se utilice para responder a este modelo al que yo hacía referencia al inicio de la sesión, no es fácil de alcanzar. Hay una serie de desafíos que se enfrentan en el marco de nuestro proceso constituyente. Por lo pronto, la regla de decisión de los 2/3 obliga a generar alianzas estratégicas entre distintos grupos, ¿ya? Por lo menos grupos que tengan en común esta molestia, esta aproximación crítica al modelo neoliberal, aun cuando estén en desacuerdo en otras cuestiones. Y el conformar estas alianzas estratégicas muchas veces obliga también a hacer algo que podría no gustarnos, que es adoptar un enfoque pragmático y tener que priorizar algunas demandas. Y estar conscientes de que quizás no todo va a poder quedar en la Constitución. Y quizás tampoco sea bueno que todo quede en la Constitución, porque a veces, según ha ocurrido en algunas experiencias comparadas, por poner varios derechos a la vez en la Constitución, terminan contradiciéndose unos con otros y terminan neutralizándose en alguna medida. Por otro lado, es importante que, no obstante este enfoque pragmático, estratégico, de formar alianzas y establecer prioridades en la agenda constituyente, es relevante que
se reconozca la especificidad de cada uno de los grupos que ha levantado reivindicaciones importantes en el marco del proceso constituyente y que esta especificidad no termine siendo absorbida toda por esta lucha contra el modelo neoliberal, y se preserve en alguna medida. Entonces, para ir cerrando ya la exposición, es importante también tener presente que las constituciones no solucionan por sí solas todos los problemas sociales, aun cuando tuviéramos una constitución que nos resultara muy satisfactoria desde el punto de vista del catálogo de derechos que contiene, eso no va a cambiar nuestra realidad social de la noche a la mañana. Para eso es necesario dictar una serie de leyes, reglamentos, y otro tipo de normas administrativas e ir generando prácticas jurisdiccionales y prácticas sociales que sean acorde a ese nuevo catálogo de derechos constitucionales. También es necesario tener presente que no hay soluciones mágicas y que por lo tanto no basta solo con copiar otros textos constitucionales. A veces lo que funciona en ciertos ordenamientos jurídicos no funciona en otros. Y eso se puede deber a varias razones. Por ejemplo, a que la forma de gobierno no es la misma, a que la forma de Estado no es la misma, ¿ya? Y eso me lleva a una conclusión también que es parcial, pero es de cierre, que es que los derechos fundamentales y su real eficacia y vigencia requieren adoptar una mirada holística, una mirada integral que involucre la institucionalidad, la parte orgánica de la Constitución, ¿ya? Como un todo, como si esto fuera un puzzle y cada pieza que no encaja adecuadamente pudiera poner en peligro la estabilidad del sistema como un todo, o la real aplicación del sistema como un todo. Entonces, con eso termino esta parte de la exposición y les doy muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora. Antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, Esteban Oyarzún tiene que dar algunos anuncios. Buenas tardes a todos y todas. Primero, gracias, profesora, por su excelente exposición. Se ve la pantalla, ¿verdad? Ya, el primer aviso es con respecto a las clases. Recuerden que la próxima semana no tenemos clases, nos volvemos a ver hasta el viernes 7 de mayo con la primera clase del módulo Las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y el día viernes 14 y sábado 15 de mayo, que es el módulo sobre Poder Judicial, hubo un cambio. El primer cambio, que no les afecta en realidad, es el enroque entre las clases del profesor Andrés Bordalí y la profesora Lorena Ramírez. Primero el profesor Bordalí estaba el viernes 14, pero ahora está el sábado, y la profesora Lorena el viernes 14. Y el segundo cambio tiene que ver con la hora de la clase del día viernes 14 de mayo, que pasó de las 6 de la tarde, hora Chile continental, a las 2 de la tarde, hora Chile continental, debido a que la profesora Lorena Ramírez actualmente reside en España, entonces tenemos 6 horas de diferencia. Si alguien tiene problemas con asistir ese día, nos puede escribir al correo electrónico contacto@cedid.cl y encontramos una solución con respecto a eso. El segundo aviso tiene que ver con el link de asistencia, que lo voy a dejar en el chat en un momento, y el tercero es para invitarlos e invitarlas a esta actividad del próximo viernes 30 de abril a las 3 de la tarde, hora Chile continental, que es sobre libertad de expresión y de prensa en Chile, algunas reflexiones a partir de los casos de la red y el espionaje a periodistas. Vamos a estar junto a Luisa Izaza, quien es experta en libertad de expresión, Mauricio Weibel, quien es periodista, Farideh Serán, también es periodista, y Branislav Marelich, quien es el abogado en el caso La Red. Las inscripciones son en el link que se puede ver en pantalla, pero también se los voy a copiar en el chat de Zoom. Y eso, ahora vamos con la ronda de preguntas. Gracias a todos y todas.
Muchas gracias, Esteban. Les recordamos que pueden levantar su mano y más adelante les daremos un espacio para que puedan hacer su pregunta directamente abriendo su micrófono. Ahora comenzaremos con las preguntas que encontramos en el chat. Y profesora, vamos a ir una pregunta y una respuesta porque la mayoría son bastante largas. La primera es de Javiera Carcelade. Dice, usted al proponer una cláusula robusta de igualdad y mencionar la incorporación del derecho a la no discriminación, ¿considera que debería señalarse de forma exhaustiva uno a uno o deberían tratarse bajo una denominación más general, como grupos en situación de vulnerabilidad? Las dos fórmulas me parecen adecuadas. Lo que me parecería inadecuado es, si es que vamos a mencionar uno a uno, dejar el listado cerrado. Por ejemplo, decir que, no sé, se consideran como especialmente proscritas las discriminaciones que se formulen en base al sexo, a la edad y la raza. Un listado cerrado de ese tipo me parecería inadecuado porque impediría responder a las necesidades de otros grupos distintos que pudieran encontrarse igualmente en situación de vulnerabilidad o de desventaja estructural. Y por eso es conveniente, esto es algo que no aparece en la Carta Canadiense en todo caso, porque tampoco es perfecta, pero es conveniente introducir al final de la indicación del listado de grupos alguna fórmula del tipo entre otros, para dejarlo abierto. Esta es una cuestión que puede ser muy variable de estado en estado. Por ejemplo, hay casos en que se ha considerado que el gremio de periodistas corresponde a un grupo desaventajado. Pero eso tiene sentido, por ejemplo, en un contexto de un Estado autoritario que reprime sistemáticamente la libertad de expresión y la libertad de información. Pero quizás no tiene mucho sentido en un Estado democrático. ¿Ya? Entonces es necesario dejar abierto ese margen. No sé si con eso respondo a la pregunta. Muchas gracias. La próxima pregunta es de Gustavo Namuncura. Dice, respecto de una cláusula robusta de igualdad, que sugiere que debería incluir la nueva Constitución, ¿qué elementos básicos debería contener esta nueva cláusula de igualdad para ser considerada como robusta? ¿Puede mencionar alguna norma de texto constitucional comparado o de algún tratado internacional que considere como guía para ilustrar estos elementos? Bueno, ese es precisamente el propósito de esta alusión a la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, que no es perfecta tampoco, pero que sin embargo tiene la mayoría de los elementos que yo diría que son esenciales para estar ante una cláusula robusta de igualdad, ¿cierto? La proscripción no solo de discriminaciones directas, sino también la apertura a otras formas de discriminación, la inclusión de motivos sospechosos de discriminación de estos grupos desaventajados, que en este caso es cerrado, pero para mí el ideal sería que fuera abierta. Y también la habilitación para adoptar, la habilitación expresa para adoptar medidas legislativas o administrativas de acción afirmativa, es decir, de discriminación positiva, como se les llama coloquialmente, que tengan por objeto beneficiar de manera singularizada a los integrantes de estos grupos. Muchas gracias. Sara Benítez, primero agradece su presentación y envía saludos desde Asunción, Paraguay. Ella comenta que un senador paraguayo que es muy abierto en cuanto a sus ideas neoliberales ha dicho que se debe achicar la estructura estatal, eliminar ministerios, secretarías, unidades de trabajo y programas a fin de lograr un ahorro de dinero. ¿Esta idea es buena o resulta contraproducente para la producción de derechos de la ciudadanía paraguaya? O sea, no hay un tamaño del Estado, por ponerlo en términos similares a los de la pregunta, que a priori se pueda considerar como adecuado para satisfacer las demandas de derechos.
Eso es algo variable, si es que nosotros observamos la experiencia comparada. Y es muy difícil hacer una comparación pertinente entre los distintos sistemas porque tienen características muy distintas en cuanto a su cultura, en cuanto a nivel de ingresos, en cuanto a su historia, en cuanto a su forma de gobierno, en cuanto a su forma de Estado. Entonces es difícil decir un único el tamaño del Estado que sea el adecuado para satisfacer los derechos fundamentales. Yo tiendo a pensar que la idea de disminuir el Estado al máximo, si uno lo pone en el otro extremo de las alternativas, es decir, que solo existan estructuras mínimas, órganos jurisdiccionales para resolver controversias entre particulares y fuerzas de orden y seguridad para suprimir o reprimir los atentados más graves hacia los derechos de las personas, me parece que eso conduce necesariamente a una visión empobrecida del Estado. Muchas veces lo que se requiere es una intervención más fuerte del Estado para satisfacer sobre todo las demandas de los grupos más desaventajados o para la protección de derechos colectivos y difusos. Pensamos en la protección del medio ambiente, ¿cierto? La razón por la que surge la idea de una protección constitucional e internacional del medio ambiente es porque la sola buena voluntad de los particulares no basta y es necesario que exista una institucionalidad que de alguna manera imponga ese deber a los particulares. O lo mismo cuando pensamos, por ejemplo, en discriminación estructural y cómo superar sesgos, estereotipos y prejuicios que conducen a discriminación. Para eso no basta solamente con nuestras buenas intenciones, es necesario que alguna autoridad adopte un rol de orientación en este proceso, de educación o de adopción de medidas de acción afirmativa, cuotas, por ejemplo, de inclusión de distintos grupos, de representación de ciertos grupos en órganos colegiados, en fin. Entonces, si bien no hay un tamaño estándar del Estado que sea adecuado, pienso que un Estado mínimo no da cobertura de ninguna manera para los derechos fundamentales, por lo menos no en los términos en que se demandan en Chile. Muchas gracias. A continuación, abriremos el micrófono a Sebastián para que haga su pregunta en voz alta. Hola, buenas tardes o buenas noches, como sea, desde la ciudad de Copiapó hablo. Y aprovechando eso, ¿cierto? En esta aula virtual hay gente de todo Chile, entonces en ese sentido me gustaría preguntar ¿cuál crees tú que es el rol de la descentralización efectiva para lograr una mejor eficiencia en relación al goce de los derechos fundamentales? Es claro de que Chile es un Estado centralizado desde sus comienzos, ¿cierto? Desde la Constitución del 33, no la cambió la del 25, menos la del 80. Entonces creo que ahora la descentralización debería jugar un rol un poco más principal, ¿cierto? Y frente a eso, tú igual expusiste casos, por ejemplo, como cláusulas de constituciones de España, que es un Estado que tiene un grado de descentralización muy grande respecto al caso chileno. Entonces, frente a eso, me gustaría escuchar tu opinión respecto a si consideras que la descentralización sería como algo fundamental para poder generar una mayor eficacia de estos derechos fundamentales que podrían ser plasmados en la nueva Constitución. Eso, muchas gracias. Gracias. Esa es una muy buena pregunta porque quizás yo no fui suficientemente enfática en una idea que me hubiera gustado transmitir más claramente, que es que tradicionalmente cuando pensamos en derechos fundamentales, sobre todo en Latinoamérica,
se les piensa de manera un tanto disociada respecto de la parte orgánica de la Constitución, como si fueran dos cuestiones que no se comunican mucho entre sí. Y eso en parte explica también por qué, aun cuando en algunas constituciones latinoamericanas se incorporan listados muy extensos de derechos, ellos no terminan traduciéndose en una superación de brechas de desigualdad entre distintos grupos de la sociedad. Entonces, yo sí creo que la descentralización, junto con otros aspectos de la parte orgánica de la Constitución, son sumamente decisivos para la eficacia de los derechos fundamentales. Y si pudiera elegir una sola idea que me gustaría que se llevaran hoy, después de esta clase, sería esa. ¿Ya? Pues si tan solo se llevaran esa idea, yo me quedaría satisfecha. Ahora, ¿de qué manera en concreto la descentralización puede contribuir a robustecer los derechos fundamentales? Bueno, la descentralización permite que la autoridad se acerque a las comunidades, se acerque a las personas, y éstas puedan llegar más fácilmente con sus distintas inquietudes, a través de sus distintas agrupaciones, que tienen también diferencias locales, ¿cierto? Que pueden estar condicionadas por aspectos geográficos o por aspectos históricos, o en fin, por una serie de factores, y por lo tanto no son homogéneos a lo largo de todo el territorio nacional. Yo sí creo que la descentralización es clave, y de hecho cuando hablaba acerca de cómo revertir este proceso, este sistema de democracia protegida, incluía, entre otras medidas, por ejemplo, la presencia a nivel local de los órganos normativos, del Congreso Nacional específicamente, que tenga una presencia más marcada a nivel local, que permita que la comunidad, desde su mirada local, pueda transmitir sus necesidades, porque parece que esta ficción de la representación no está siendo suficiente. Hay algo que se está perdiendo en nuestro vínculo, entre comillas, con nuestras y nuestros representantes, que no están logrando transmitir nuestras necesidades y nuestros intereses adecuadamente. No sé, Sebastián, si con eso respondo a la duda. Ahí señala que sí. La próxima pregunta estaba en el chat, es de Victoria Solís, y dice: una constitución que garantice realmente el Estado social debería establecer una cláusula para reconocer constitucionalmente que el Estado tiene el deber de implementar un sistema nacional de cuidados, un sistema como ya existe en países como Uruguay, que incluya guarderías públicas, servicios de cuidados para adultos mayores e infancias, para que la carga de cuidado no recaiga solamente en las mujeres, sino que sea compartido entre lo público estatal. Ya, esta también es una súper buena pregunta. Y la voy a responder, pero quiero decir que creo que probablemente mañana van a ahondar más sobre ese punto, porque sé que Yanira ha escrito sobre el tema, pero la verdad es que el Estado social por sí solo y los derechos sociales, o una mayor igualdad en las prestaciones que recibimos del Estado, no necesariamente asegura una superación de las brechas de género, ¿ya? El modelo de Estado social y la igualdad de prestaciones por sí solas no ha demostrado ser suficiente para avanzar en una agenda de género. Y eso ocurre porque muchas veces el Estado social, la construcción teórica detrás del Estado social y las normas en las que se articula, son normas que están pensadas bajo el paradigma de un varón trabajador y no de una mujer cuidadora, por ejemplo, ¿ya? No hay una apreciación transversal desde la perspectiva del modelo de Estado social, de que el cuidado es un trabajo, es un tipo de trabajo, y que debe ser reconocido y valorado socialmente.
es cierto que hay constituciones que han avanzado en esa dirección o que hay ordenamientos jurídicos que han avanzado en esa dirección, pero no todos lo han hecho. Yo creo que eso es algo que debería incluirse, ¿ya? No lo incluí en la presentación porque quedaba un poco desconectado con el resto, pero me parece que eso tiene que ver justamente con el no desconocer la especificidad de las demandas de cada grupo, de no permitir que en estas alianzas estratégicas o en estos vínculos para unir fuerzas se pierdan ciertas demandas que son importantes, pero para ciertos grupos en particular. ¿Ya? Yo tengo la convicción de que el cuidado es una cuestión transversal, pero sin embargo sé que es más visible como tema de ciertos grupos. Mujeres, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, y por lo tanto podrían ser temas que tal vez no concitan un apoyo tan transversal. No sé si con eso respondo a la duda. Sí, muchas gracias. Sebastián Cepeda en el chat primero agradece su exposición y también pregunta cómo visualiza usted el desarrollo de un nuevo etos político no neoliberal. ¿Cree que la nueva constitución se sacuda de la lógica de mercado? No necesariamente, no por sí sola. Que era una cuestión que también planteaba al final de la presentación. Las constituciones por sí solas no son capaces de cambiar toda la realidad. Tampoco sabemos realmente cómo va a quedar esta constitución. Podría ocurrir que los distintos órganos de aplicación del derecho, sobre todo los tribunales, terminen operando con lógicas muy similares a las de la Constitución de 1980. De hecho, también lo mencionaba en la presentación, en virtud del recurso a la interpretación originalista de la Constitución, se entiende que son parte de ella conceptos, ideas, teorías que no están en ninguna parte en el texto constitucional. Entonces, algo así también podría pasar con una nueva Constitución. Y en ese sentido, creo que el texto constitucional no es que sea irrelevante, es necesario incorporar en él algunas fórmulas que sirvan de apoyo para nuevas interpretaciones, principios. Por ejemplo, si se incorpora en una nueva constitución un principio de solidaridad, si se incorpora en una nueva constitución un principio de equidad de género, no sé, lo que sea, esos principios pueden ser razonablemente utilizados como técnicas interpretativas y como técnicas de orientación para dar sentido a las distintas normas del nuevo texto constitucional. Pero además yo creo que allí las nuevas autoridades y las autoridades que se vayan designando de manera paralela al proceso constituyente, recordemos que todavía nos quedan algunos procesos electorales este año, incluyendo las elecciones de presidente de la República y de parlamentarios y parlamentarias, es necesario que esas autoridades también incorporen en su discurso y en su práctica un ethos nuevo. Entonces, si realmente queremos un cambio, también como electoras y electores tenemos que adoptar este enfoque, digamos, estratégico o pragmático. Y por otro lado, la academia y en general la ciudadanía a través de las redes sociales también puede contribuir a instaurar este nuevo ethos, rechazando ciertas interpretaciones que son abiertamente neoliberales. Por ejemplo, esta idea de que hay ciertos derechos adquiridos bajo la Constitución de 1980 que no se pueden cambiar con una nueva Constitución. Como si la realidad se hubiera congelado, se hubiera petrificado con la Constitución de 1980 y entonces eso es algo que nunca se puede cambiar. Hay formas hay teorizaciones alternativas, hay ideas alternativas que se pueden ofrecer y que se pueden defender y que pueden servir para masiva y colectivamente ir construyendo un ethos alternativo.
Ahora una pregunta de Enrique Mesa. Dice, ¿qué papel o relevancia considera que deberían tener los órganos o agencias autónomas constitucionales en el nuevo texto constitucional? No me parece que la autonomía en sí misma sea mala o buena. Y me parece que también hablar de autonomía a secas es muy amplio. La autonomía es una característica que tienen ciertos órganos del Estado que se despliega en grados. Entonces hay más autonomía y menos autonomía. Autonomía no significa excluir toda forma de control, ¿cierto? Eso va variando, puede ser escalonado. Hay órganos autónomos en nuestra Constitución cuyos titulares, cuyas autoridades superiores pueden ser acusados constitucionalmente, como ocurre, por ejemplo, en la Contraloría. Hay alguna intervención del Estado en el nombre digamos, del gobierno central en la designación de sus autoridades superiores. Del presidente de la República, con participación usualmente del Senado o de la Corte Suprema. Entonces, me parece que hablar de autonomía en términos así tan amplios no puede ser valorado ni como positivo ni como negativo a priori, ¿ya? Entonces, ¿en qué tendríamos que fijarnos cuando se hable de autonomías? Si es que se va a crear una autonomía, esa autonomía no puede significar exención absoluta de control. Hay una diferencia entre autonomía constitucional, ¿cierto? Y hacer posible que un órgano actúe bajo criterios técnicos. Y otra cosa distinta es reconocerle una autonomía radical, de manera que actúe completamente desligada de los otros órganos del Estado. Y eso sí que parecería que es inaceptable. ¿Eh? Parecería que no tiene sentido, porque lo que uno esperaría es que todos los órganos del Estado actúen de manera más o menos coordinada. Gian Ramos dice, ¿resulta adecuado que la Constitución recoja mínimos porcentajes de inversión por cada derecho social, como lo está haciendo Perú o ha hecho Ecuador? Yo pensaría que no. Yo pensaría que ese tipo de decisiones no debería quedar constitucionalizada. Y que, sin embargo, sí que podrían incorporarse luego en alguna norma de carácter administrativo o de norma legal que pudiera ser sujeta a revisión o a discusión de manera regular. Pero me parece que dejarlo en la Constitución representa una especie de camisa de fuerza para el Estado que yo entiendo un poco la lógica, o sea, tiene un sentido de responsabilidad fiscal ese tipo de cláusulas, pero hay otras técnicas para hacer efectiva la responsabilidad fiscal del Estado, que no suponen una prohibición o un límite constitucional. Yo pensaría que por lo pronto el proceso legislativo ordinario y las restricciones asociadas a la ley de presupuesto, que sí están en la Constitución respecto de iniciativas y otras cuestiones similares, podrían servir suficientemente como restricción para propuestas populistas, por ejemplo, que importen un manejo irresponsable del patrimonio fiscal, pero no estoy de acuerdo con los límites. Muchas gracias. Ahora una pregunta de Kerima Villarreal. Dice, ¿es recomendable una regla de decisión de 2/3 cuando los órganos del Estado juzgan entre ellos mismos ante actos penales delictivos? Ejemplo, magistrados de la Corte Suprema juzgando a diputados de la Asamblea. Saludos desde Panamá, dice. No sé si entiendo bien la pregunta. No sé si se podría aclarar regla de decisión en qué órgano, en los tribunales. No hay ninguna aclaración. Pareciera acá. que sí, ¿no? Dice sí, en los tribunales. En principio diría que
las reglas de decisión que operan en órganos representativos, como el Congreso Nacional o como una asamblea constituyente, no son las mismas que operan en los tribunales. En general, en los órganos representativos, yo pensaría que la regla más idónea es la regla de la mayoría. Y pensaría que es la regla más idónea porque es la que respeta de mejor manera la igualdad de las distintas, de los distintos intervinientes, ¿cierto? Cada voto vale lo mismo que el otro. En los tribunales, yo pensaría que hay casos en que la regla de la mayoría calificada, como los 2/3, hasta podría ser beneficiosa. Desconozco el caso específico de Panamá, pero, por ejemplo, tomando en cuenta la situación chilena, donde el Tribunal Constitucional puede adoptar sus decisiones por mayoría simple e incluso a veces por un empate de votos con voto dirimente de quien preside, me parece que lo que hace eso es transmitir a la ciudadanía la impresión de que no hay un juicio constitucional decisivo y de que las y los expertos en derecho constitucional en realidad no tienen una única postura, ¿cierto? Y entonces, ¿de qué sirven? O sea, si es un tribunal de expertos y no están de acuerdo, no sé si ustedes comprarían una pasta de dientes si les dicen 5 de cada 10 dentistas lo recomiendan, ¿cierto? Entonces me parece que en esos casos una regla de mayoría calificada podría ser útil, pero la verdad es que como no conozco muy bien el caso de Panamá y qué problemas ha ocasionado allí la regla, no sé si quizás podría haber alguna particularidad que estoy pasando por alto, pero en principio no me parece que sea una mala regla de decisión, depende de las circunstancias. Para finalizar, la última pregunta es de Felipe Martínez. Dice, estimada profesora, saludos desde Puyehue. Mi pregunta es, ¿cuál sería su estado ideal, entendiéndose en relación de los poderes del Estado, sistema presidencial, existencia del Tribunal Constitucional, etcétera? Una pregunta simple. Yo no soy una gran fanática del Tribunal Constitucional, voy a partir por ahí. Pero si tuviera que haber un tribunal constitucional, que me parece que políticamente es difícil que no lo haya, me parece que es difícil convencer a los 2/3 de la convención de que no tiene que haber un órgano especializado de control. Si lo hubiera, yo disminuiría sus atribuciones, sortearía a las y los ministros que van a resolver cada caso de manera que no se pueda saber a priori quién va a decidir, porque eso usualmente conduce a cálculos estratégicos, a cálculos políticos respecto de si conviene o no ir al Tribunal Constitucional y termina actuando como tercera cámara. Cambiaría el sistema de nombramiento para atenuar la politización, la radicalización política de sus integrantes. En términos de forma de gobierno, yo al menos en teoría soy partidaria de un gobierno parlamentario. Creo que es un sistema de gobierno que, a diferencia del que tenemos nosotros, que empuja al choque, empuja al conflicto entre poderes del Estado, el sistema parlamentario promueve los acuerdos, promueve la colaboración. Incluso desde una perspectiva de género hay estudios que indican que, que las formas de gobierno parlamentarias transmiten una señal pública de que la colaboración es una buena forma de liderazgo y que está asociada a rasgos estereotípicamente femeninos, mientras que los sistemas presidenciales transmiten una señal pública de que el liderazgo es fuerte, es autoritario. Entonces creo que tiene varios beneficios, pero no estoy segura de que algo así pueda implementarse en Chile hoy en día, considerando el amplio descrédito de la clase política y sobre todo de la clase parlamentaria. También creo que hay una tendencia más o menos natural en Latinoamérica a esperar que en situaciones de desorden o de crisis venga como una figura
fuerte a resolverlo todo. No pareciera que estamos muy habituados y habituadas a los liderazgos compartidos. Entonces, no sé si quizás pudiera ser desde esa perspectiva difícil imaginar que en Chile se instaure un régimen parlamentario. En cuanto a forma de Estado, me gusta mucho avanzar hacia la descentralización desde ahí en adelante, ¿cierto? Yo creo que nadie que viva en regiones en Chile puede estar a favor de un Estado unitario, por lo menos como se ha conducido hasta ahora. Pero, sin embargo, tengo dudas bien serias respecto de cuál es la mejor forma de avanzar desde la descentralización hacia un Estado unitario, porque muchas veces lo que ocurre es que lo que se promueve a través de las reformas descentralizadoras es un tipo de feudalismo. Es decir, se robustecen liderazgos locales, pero que no necesariamente terminan beneficiando a la localidad en cuestión, sino que más bien terminan simplemente potenciando el clientelismo y el poder de una autoridad en particular que se va consolidando en el tiempo en esa posición. Esas son como algunas cosas que se me vienen a la mente a partir de la pregunta, pero que es súper amplia. No sé si por lo menos con eso doy algunas pistas. La única certeza que tengo es que es algo complejo y que es necesario hacer que todas estas piezas interactúen entre sí de manera armónica. Muchas gracias. En virtud del tiempo dejaremos las preguntas hasta acá. Ahora, profesora, tendrá 1 minuto para poder dar unas palabras finales, despedirse o aclarar alguna idea. Bueno, yo solo quisiera agradecerles a todas y todos por su atención y por sus preguntas. Yo por lo menos he disfrutado bastante esta sesión, espero no haberles lateado demasiado. Y nada, mucho éxito en lo que queda del curso y espero que nos encontremos en alguna otra ocasión. Muchas gracias, profesora, por acompañarnos el día de hoy y también muchas gracias a todas las personas que asistieron a esta clase. Esperamos que les haya servido mucho y nos vemos mañana a las 11:30 am hora chilena.